Yo soy una de las personas que ninguneaba la poesía. Y se dirán, o mejor dicho, y se preguntarán, entonces, ¿cómo es posible que hoy nos vengas a hablar sobre la poesía? Bueno, precisamente porque estuve de los dos lados. ¿Y dónde fue exactamente? Donde yo dije, no me gusta la poesía. ¿Por qué no me gusta la poesía? Mis ideas eran erróneas. Y me he dado cuenta que mucha gente tiene también esas ideas. Sin embargo, antes de entrar en detalles, quiero dejar muy claro qué carambas van a escuchar el día de hoy salir de mi boca. ¿Qué carambas voy a decirles para que amen la poesía? ¿Y saben qué? Espero no defraudarlos, pero yo hoy no vengo a convencer a nadie de que lea poesía, y mucho menos que la escriba. Yo solo vengo a contarles cosas positivas de la poesía. Y cada quien, en su momento, decidirá acercarse a poetas del tiempo que sea. Tenemos muchísimos, antiquísimos. Homero, Virgilio, Horacio. Después tenemos a Shakespeare, Lord Byron, Calderón de la Barca. Bueno, olvídense, la lista es interminable. Pero, entonces, ¿cuáles eran esas ideas erróneas que yo tenía? Y que me di cuenta que muchos las tenían y otros aún las tienen. Bueno, pues que la poesía es pura cursilería, ¿no? ¿Les suena familiar eso? No, que puro romance, puro yo te amo, mi amor, y las mariposas, y los cabellos dorados, cosas así. No, señores, la poesía no es solo cursilería. También tenemos poesía social, poesía que se puede considerar áspera. Ahí está ese movimiento tremendo que hubo hace ya muchas décadas, a quienes se les conoce como los poetas malditos. Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, y tenemos también de este lado, en castellano, quienes se unieron y tuvieron tendencia con ese mismo, pues ese poeticismo maldito, por llamarlo de un modo, y lo hay aún todavía. Entonces, la poesía ya no es solamente cursilería. Que aún existe, claro, porque el amor jamás dejará de existir, pero no es solamente eso. Ahora, otra idea errónea, puras rimas. Me chocan las rimas. Es que las rimas y así, más bien parecen como calaveritas y a mí no me gusta y bla, bla, bla. No, también es una idea que no cuadra, porque la poesía también está en verso libre. Es decir, no hay rimas, pero sí hay ritmo. Y a veces, y se los digo por experiencia propia, es más complicado escribir un buen poema rítmico en verso libre que con rimas. Porque la rima pues ya está ahí. Tienes que adaptarla nada más, pero no te puedes salir de ese esquema. Tienen que rimar y punto. Y la misma rima, cuando las eliges bien, porque también no nada más es rimar a lo tonto, tiene su chiste. Pero cuando rimas bien, el poema por sí solo tiene música. Pero cuando es verso libre, puro oído. Por eso en muchas ocasiones se ha dicho que la poesía, de hecho la literatura en general, es de mucho oído. Hay que escuchar las palabras. Cuando quieras tú escribir algo y no sabes si se escucha bonito, hay que leerlo en voz alta y poner atención. ¿Cuántas veces decimos, ay, ese poema qué bonito se escucha? O esa parte del libro qué bonita se escucha. Nunca decimos qué bonito se ve o qué bonito se lee. Decimos qué bonito se escucha, porque la literatura entra al oído. La literatura, y reitero, en especial la poesía, tiene que ver con el oído. Es ritmo. Hay un ritmo especial. Y cuando no tienes un esquema como las rimas y la métrica,
pues es más complicado darle al clavo. Por eso el verso libre, no crean que es tan facilito. Ahora bien, exactamente con la poesía, después de esta pequeñísima introducción, ¿por qué yo digo que te puede cambiar la vida? Muchos dirán, oye, no seas exagerado. ¿La poesía me puede cambiar la vida? No es para tanto. Y es que a lo mejor no es la poesía como tal, la poesía exactamente como si fuera un producto el que te va a cambiar la vida, sino lo que va a generar en ti, lo que va a provocar en tu pensamiento y en tus sentimientos. Esa es la clave. Y no estoy diciendo que solo la poesía lo logre. No, por supuesto que también está cualquier tipo de arte. O es más, un deporte puede generar eso también. Pero ¿qué pasa? Que otras expresiones artísticas y los deportes son más conocidos, tienen más apertura. Y la poesía no tanto. Ustedes van a una librería y al menos aquí en México, como de 3x3, no más, hombre, como de 5x3 de altura, novedades editoriales, llega uno y que ve la novela de no sé qué, hazte rico y millonario, baja de peso, descubre tu yo interior, después aquí está que la guerra de no sé qué, los clásicos, bla, 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 y nos vamos haciendo como un embudo hasta que llegamos a un maldito mueble de 1x1 casi casi, que dice poesía. Y además lo ponen en la esquina, ¿no? Casi casi como de los baños son más visibles. Joder. Bueno, precisamente para que eso no pase, porque sí, me confieso que estoy totalmente en contra de ello. Me gustaría que hubiera un movimiento a nivel mundial en el que a la poesía se le diera más apertura. Pero obviamente cualquier librería y cualquier editorial es un negocio. Y no van a estar apostándole a lo que no les va a dejar dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues que se venda más. Y para que se venda más, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que haber más lectores interesados en la poesía. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hay unos que otros loquitos, como yo, que alzan la mano y dicen, bueno, pues yo voy a darle un mensaje al mundo, aunque nadie me escuche, pero lo voy a intentar. Y les voy a decir, señores, denle chance a la poesía. No solo por esto, sino también por esto, por esto, por esto, por esto. El objetivo de todo esto, el objetivo de mi libro, En defensa del poeta, y que ahora estoy llevando también a pláticas, conferencias, foros, etcétera, es precisamente para generar más lectores de poesía. Y si se puede, más poetas. Pero como lo dije, no vengo a convencerlos, vengo a explicarles por qué la poesía tiene esos dones que yo fui descubriendo. De alguien que no quería nada de poesía, ahora de repente empieza a escribirla y empiezo a tener, ojo aquí, que es el primer punto importante, empiezo a tener cambios en mi persona, en cuanto a sensibilidad y en cuanto a paz mental. Es en serio, no estoy de charlatán, les digo la verdad. Y yo pensé que era una cuestión mía, que yo a lo mejor tengo una conexión muy profunda con la poesía, o que a lo mejor yo por mi forma de ser, que siempre he sido sensible al arte, pues estaba teniendo ese tipo de sensaciones, pero con el correr de los meses y luego de los años me di cuenta que había otras personas que habían sentido lo mismo, habían experimentado lo mismo. Yo dije, entonces aquí hay algo. Y me puse a investigar más y volví a descubrir lo mismo. Ok, ¿cuál es la magia de la poesía entonces? Pues la magia de la poesía es simple y sencillamente la estructura que tiene para llegarle a la gente. Hay novelas hermosas, obras maestras, pero para que nos quede esa sensación, necesitamos leer el libro completo. En la poesía, puedes leer un poema, puedes leer 5 poemas para que te deje algo. Y vas a decir, ay carajo, como decía un compañero mío que tuve en un taller de literatura, cuando llevaba a alguien algo poético, él decía, no entendí, pero sentí el madrazo.
Ahí está todo. ¿Y cuál es ese madrazo? Bueno, pues lo que nos retumba, porque la poesía tiene el poder de sacudirnos el pasado y de hacernos soñar con el futuro, pero también de hacernos sentir bien con el presente. Entre más poesía se lee, más vamos a ir experimentando esto. Pero no es nada más leerla por leerla. Obviamente es sentarse, darse un tiempito y empezar a leer y empezar a sentir. No quieran entenderla. No toda la poesía se entiende. Y reitero, no quieran entenderla. Hay poemas que se interpretan. Y aunque el mensaje textual no es tan coherente, no es literal, nuestro cerebro lo capta. El mensaje es captado y entonces viene esa detonación sentimental. Y cuando empezamos con todo este rollo que les comento de las emociones y los pensamientos, nuestra vida empieza a cambiar, porque fíjense esto. Ustedes se van, se sientan antes de irse a dormir, ya están dispuestos a acostarse, pero se van a regalar 10 minutos antes de apagar la luz y acostarse. Y van a leer los poemas que les dé tiempo. O un poema lo pueden leer varias veces también. Lo pueden leer en voz alta, que eso es algo muy, pero muy bonito. Y después de haber leído algo que les dejó una sobadita, un apapacho, ustedes van a irse a acostar. Y de verdad se los digo, van a sentir una placidez. Como cuando viste a alguien que te dio gusto y regresas contento. Es porque está viendo cambios en tu interior. Porque precisamente la poesía está llegando al subconsciente. Está probado, ¿eh? Está probado. Lo pueden investigar. Está probado. La literatura te llega al subconsciente, luego. Entonces, te vas a ir con esa sobadita, con esa consentida, ese apapacho que te dio la poesía, ¿no? Y al día siguiente te vas a levantar, y si eres de los que se da un minuto para revisar todas sus redes sociales, bueno, pues si nada más las vas a revisar por placer, por ocio, puedes a lo mejor regalarte 5 minutos, 3 minutos de ese espacio, y puedes leer otro poema mientras tomas tu café. Es algo exquisito, de verdad se los digo. Conforme va pasando el tiempo, me refiero al tiempo no a horas, me refiero a días, semanas, con este tipo de hábitos, tu cabeza, tu mente, para ser precisos, va a empezar a tener cambios. Tu mente va a empezar a tener ideas que tal vez no tenías, porque va a empezar a generar justamente imágenes y ritmos, porque lo estás alimentando con la poesía. Es como una canción. Tú no conoces una canción, pero de repente llega alguien y mira, este nuevo sencillo se acaba de lanzar. A ver, pum. Y está bien pegajosa. ¿Y qué pasó? Ya dejaste de ver a tu cuate, ya hace un rato que ya no suena la canción. Y tú te vas. ¿Por qué? El ritmo no se entra inmediatamente. Entonces, como la poesía es rítmica también, nos entra también por el oído, como hace un momento lo dije, y entonces lo estamos tarareando. Pero con el tiempo se hace una expansión mental y también se abre la creatividad, se abre la sensibilidad. Y entonces, ¿qué va a pasar si nosotros nos empezamos a sentir mejor con nosotros mismos? Inmediatamente vamos a estar mejor con el entorno. Y si estamos mejor con el entorno, por añadidura, nuestra vida mejora. Punto. Ahora, van a decir, bueno, pero también hay otros métodos y también hay... Sí, claro, por supuesto que hay otros métodos. Y de hecho hay métodos que están específicamente hechos para erradicar problemas emocionales, patrones mentales, hábitos, etc. Por supuesto que sí. No vengo a decir que este es el único método.
Solo vengo a decir que es un método eficiente y distinto a todos los que se han probado. Ustedes pueden, se los juro, cambiar a través de la poesía. Porque además, algo que me fascina es que, aunque tú no quieras ser poeta, va a llegar un momento en el que vas a querer escribir poesía. Porque te contagia. Porque te mueve tus sentimientos. Y dices, ay, yo también tengo algo que decir. Me acordé de esto y quiero decirlo. Quiero que me oigan. Quiero gritarlo al mundo. Es normal. Y entonces vas a intentar hacer un poema diciendo eso. Y ya los que se claven más, ojalá, van a irse a buscar talleres. Y los que se claven todavía más, ojalá, van a querer escribir un libro de poesía. Y lo van a querer publicar. Y van a empezar a hacer locuras hermosas como la que hoy vengo a hacer con ustedes. Así que, señores, señoras, niños, jóvenes, de verdad se los digo, acérquense a la poesía. No tienen ni siquiera que gastar. Pueden buscarla en internet. Y después, si pueden hacerlo, lo cual sería de verdad de mucho, mucho agradecer, que compraran uno que otro libro de poesía para que pueda, pues también la solvencia económica estar, ¿sí? Porque lamentablemente es muy complicado vivir de poesía. Si ven poetas en internet que están publicando, ustedes pueden leer eso gratuitamente. Entonces, ¿cómo pueden ayudarlos? Pues denles un like, síganlos. Si conocen a alguien que les gusta la poesía, pues comparten el perfil de este poeta y se lo pasan a sus amigos. La cosa es echar la mano. También es parte de mi movimiento en defensa del poeta, echar la mano. Yo sé que muchas veces, ay, que usted, si a mí ni me la echan, pues, bueno, pero si a alguien le nace, hay que echar la mano. Y obvio, poetas estoy diciendo porque es mi posición, mi postura, ¿no? Pues vengo precisamente a defender al poeta, la poesía, pero quien sea, novelistas, cuentistas, cronistas, pintores, escultores, cantantes, actores, compositores, letristas, quienes sean. Hay que ayudar a los artistas. Créanme, sin el arte la vida nunca sería igual. Y ya nada más para cerrar, les quiero decir que hoy más que nunca necesitamos acercarnos a este tipo de arte, como lo es la poesía, porque nos estamos yendo por un caudal que, seamos francos, no nos está llevando a un buen destino. No pueden estar los jovencitos tanto tiempo en el teléfono, desperdiciándolo en juegos, ya sea violentos, o viendo videos que, seamos honestos, su contenido es pura basura. Hay que acercar a los niños y a los jóvenes a la lectura, a la música, al fútbol, al karate. No abandonemos a nuestros niños y que ellos encuentren ese camino a ver cómo. Hay que guiarlos. Por eso son niños, hay que guiarlos. Con el método educativo que ustedes quieran, pero hay que guiarlos. Y bueno, ¿por qué toco este tema? Pues porque la poesía es una gran, pero gran herramienta, una gran oportunidad para sacar a nuestra niñez y a nuestra juventud precisamente de esos túneles que acabo de mencionar que no dejan nada bueno. Y que le guste a quien le guste, el mundo está peor que hace 20, que hace 40 años. Porque hemos perdido muchísimos faros. Y no me quiero poner moralista, no vengo a sermonar a nadie, yo solamente vengo a decir las cosas como son. No podemos dejar que los niños se sigan yendo con tendencias y con cuestiones que ellos además no tienen ni siquiera todavía la capacidad de discernir si es bien o es mal, si de verdad les gusta o no. Y bueno,
En esos temas ya no me voy a meter más. Cada quien sabe cómo educar a sus hijos, cómo educar a sus alumnos. Pero lo que sí les quiero decir es que acerquen a los niños y a los jóvenes para sacarlos de ahí a la poesía y que la magia de la poesía haga lo suyo. Y la literatura y los cuentos y todo. Pero la poesía con los niños, que claro que hay poemas para niños, ¿no? Rondas infantiles incluso, con rima, ahí sí casi todo es rima. ¿Por qué? Porque los niños lo van a captar más rápido. Los niños van a engancharse con ese ritmo, con esa tonadita, como decimos. Y entonces es más fácil aprenderse. Y lo que se van a aprender les va a empezar a hacer precisamente todo ese efecto que les conté. Y empieza la creatividad, y empieza la paz interior, y empiezan un montón de cosas. Señores, hoy no vengo a convencerlos. Hoy vine solo a decirles que lean poesía.